Y le agradezco mucho por su paciencia a nuestros 3 amigos que le van a entrar a la mesa de diálogo para dejar la víbora chillando. Me da mucho gusto que regrese. Verlo en el sistema me emocionó porque sé que su regreso significaría que está a punto de terminar o ya terminó su libro. Me da mucho gusto recibir al maestro Oriol Mayó, periodista, editor y ensayista. Querido Oriol, bienvenido a esta que también es tu casa. ¿Cómo estás? Gracias, Vicente. Pues sí, estamos de vuelta. Ya se puede decir que el libro se terminó el miércoles a las 3 de la madrugada. Finalmente, las 400 páginas de el informe Iberdrola, digamos, están listas. Faltan correcciones, faltan ediciones, falta ver editor en México, acabar de concretar muchas cosas, pero bueno, esperamos que sí. Finalmente, este libro que me costó 7 meses de sangre, sudor y lágrimas, en fin, se puede decir que está concluido y que, por tanto, en el caso de España saldría en septiembre y en México, pues aún no tengo noticias, no quiero adelantar nada, pero cuando tenga información, pues ya te la voy comentando. Pero sí, estamos de vuelta. Me da mucho gusto saludarte, Oriol Mayó. También me da mucho gusto saludar al querido Eddie Small, que ha estado ya en el sistema esperando para hacer sus comentarios que tanto a su vez esperan los miembros de esta orgullosa familia de Sin Censura. ¿Cómo estás, Eddie? Buenas noches. Muy bien, y tú, Vicente, y compañeros también por ahí, y por supuesto también un gran saludo que me acaban de pedir en Twitter, que saben que me estoy ahí ahora sí que integrando. Un saludo muy, muy grande con un abrazo a todos los seguidores y defensores de la 4T que hacen una labor día a día desde cada una de sus trincheras por dejar de alguna manera la aclaratoria a cada una de las fake news, de golpeteos, de clasismo, racismo y elitismo que ejercen los odiadores todos los días. Gracias, Eddie. Y saludo también al doctor Isaac de Paz González, que nos acompaña en esta mesa de diálogo de lujo. Lo digo con mucho respeto para todos. Mi querido Isaac, te saludo con mucho gusto. Muy buena noche, Vicente, al querido Eddie, a Oriol. Muy buena noche a todo el público de Sin Censura. Pues aquí estamos, Vicente. Déjenme, porque tú eres hombre de leyes y porque Eddie es una persona muy sensible a estos temas, comprometido, y Oriol tiene pues toda la experiencia como periodista. Déjenme preguntarle su opinión. Es un tema que vengo arrastrando desde temprano. Esta portada del periódico Milenio. ¿Qué piensan de esta pistola apuntándole a la cabeza al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Soy un exagerado, Oriol, o esto es lo deplorable, lo repugnante del periodismo corporativo, de estos medios sin brújula y tal vez hasta damnificados de la Cuarta Transformación? ¿Qué piensas de esta fotografía? Para mí, repugnante. Me quedé así un poco petrificado, no la había visto, pero bueno, desde que llegué a México en 2005 y un poco ya más adelante, todo 2006, ha sido tal el nivel de brutalidad y salvajismo, digamos, de los medios, de los opinadores, y no solo de ellos, también de la gente, digamos, de los odiadores que comentaba Eddie, que bueno, así sorprendido y no se queda nadie. No entiendo ni siquiera cuál es el motivo, el exabrupto que permite, ¿no?, esa invención de la pistola, pero bueno, francamente, pues una gente que está esperando un accidente aéreo, a ver si hay suerte para poder acosar a alguien, pues es el nivel que tenemos. La verdad que el problema es que cuesta mucho, ya a uno le falla la memoria, digamos, imagínate, desde antes de, ya desde tiempos del desafuero, antes que yo llegara a México, ya había un nivel de violencia extrema y como que son gente que no se cansa. Lo fascinante es, y a veces me pregunto, qué es lo que alimenta su pasión, porque debe ser cansado estar pensando cada semana a ver qué motivo bíblico es atribuible, qué tipo de plaga tienen que inventar que esté vinculada, digamos, al accionar místico, porque tal parece que unas propiedades del presidente para generar efectos que no conocíamos, cuando realmente, y por desgracia, el presidencialismo está mucho más acotado de lo que a veces pienso que debería. Pero bueno, cuesta mucho sorprenderse. Francamente, como dijo, yo creo que él sabe mejor. Esa gente en medios, digamos, en la cultura, en las élites, digamos, viven día a día. Yo te recuerdo nada más, me acuerdo de mi casera
cuando vivía yo cerca de Tasqueña, mi casera cada mañana, me acuerdo, bajaba, era un ex judicial que su padre fue importante carga del PRI en Coyoacán y pues había descendido de nivel social, aún traía el mandil de Salinas de la campaña, la chica que la ayudaba en casa, pero me decía siempre cada mañana, tengo ganas de matar a López Obrador. Cada día en la mañana, si yo pudiera, ¿no? Porque además la tipa sabía disparar, había sido pues judicial de ese tipo de ambiente, ¿no? De toda la vida, de corrupción. Entonces, cada mañana durante 2 años me decía esto y realmente, pues, vocación, al menos para decir siempre lo mismo, la tenía. Entonces, realmente ese nivel de virulencia que además va creciendo, hay picos concretos, pero digamos que pues, eso explica que gente como Lili Telles, que pues es una perfecta, digamos, demostración de este tipo de gente, pues sea la más candidateable, digamos, que tiene, digamos, la coalición Va por México. Me parece que todos conocemos demasiado bien esta tipología y lo fascinante es que literalmente no hay día que pare, ni fin de semana, al menos los domingos o el sábado, cuando menos, uno podría descansar, pero veo que no hay ninguna posibilidad que descansen en nada, absolutamente. ¿Cómo ves, Eddie Small, esta pistola apuntando al presidente y además en 8 columnas? En la portada del periódico Milenio, no hay forma de que digan que no se dieron cuenta. No, sin duda, como por supuesto que puntualiza muy bien también el señor Mayo. Yo lo que siempre les he venido diciendo durante todos estos años es que se prepararán para ver cualquier tipo de golpeteo. Si nosotros volvemos a los años atrás y a las décadas atrás, cuando todavía López Obrador ni siquiera ganaba, ya le decían un peligro para México, pagaban millonarias campañas en los medios, entre todo, hacían su vaquita todos los empresarios y los interesados en golpearlo, por el miedo que le tenían, porque sabían que en el momento en que él iba a llegar, pues se iba a acabar una cantidad de corrupción, se iba a acabar un tema de amiguismos, un tema de favores, un tema de compadrazgos, un tema de todo este tipo de cosas y por supuesto del chayote y de la repartición de dinero en los medios. O sea, había demasiada gente interesada en que no llegara. Cuando ya no lo pudieron detener después de haber hecho todos los intentos, de haberle hecho el fraude electoral y ver que este hombre es una roca en el sentido de que pues prácticamente no se puede desmoronar, es verdaderamente una persona muy sólida, una persona muy persistente y también constante, inconsistente también, por supuesto, muy consistente, pues toman a partir de que llega él todo este expertise que ya tenían en golpear, pero muchísimo más álgido el tema. Bueno, creo que hemos perdido a Eddie Small momentáneamente. Espero que ya estoy por regrese. Acá. Muy bien, es Eddie. que sabes que está entrando una llamada y no tengo manera de desviarla y le trato de desviar, pero pues ya sabes cómo es. Te entendemos. Es imposible, pero bueno, pues si ven que me voy tantito es que le estoy poniendo el rojito y el que me esté llamando, por favor, no llame ahorita. Y bueno, pues como les venía yo diciendo, ¿qué pasa? Que entonces toman todo este expertise, toda esta capitalización y lo convierten en algo mucho más álgido y mucho más duro porque ya lo tienen acá, ya saben que ya no pueden hacer nada para ello y lo que no quieren es la continuidad. Entonces, así como... Salud. Gracias. Así como podríamos poner el ejemplo de que desde el primer día esta oposición, los odiadores, traían ya un proyecto y era, tenemos que boicotear a este hombre porque ya nos preocupa que esté aquí, pero nos preocupa más todo lo que va a avanzar y que no se vaya a ir su proyecto en muchas décadas. Entonces ellos sabían que tenían una misión y visión y fue donde perdieron la brújula, porque lo que tendría que hacer una oposición inteligente y congruente es decir, ya perdimos por todo lo mal que hicimos durante décadas, por todo lo que perdimos de credibilidad con la sociedad, ahora tenemos que empezar a construir un proyecto y no una retórica de ataque al que ganó y al que llegó, sino más bien una propuesta y una narrativa de construcción, de realmente de construir,
pero como tienen tanto miedo a que esto va a continuar y lo sabían desde el día 1, porque sabían que López Obrador no iba a fallar y sabían que iba a cuidar macroeconómicamente el país, que iba a cuidar los recursos públicos, que iba a tener una gestión responsable con todo y pandemia, que no iba a malgastar ninguno de los recursos de los mexicanos, pero que encima iba a tener los programas sociales, pero que encima iba a tener un programa de infraestructura y lo iba a cumplir. Bueno, pues con todo esto, si lo suman, si lo agregan, pues es una bomba para todos los días salir a golpetear. Cuando me dicen que van a poner a Lili Telles, ja, 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 ja. Yo les pregunto objetivamente, y hasta los encuestadores se los dirían las grandes casas encuestadoras. ¿Alguien en su sano juicio pensaría que una señora que realmente vive al día, que tiene que salir a poner un puesto, votaría por una señora altiva, histriónica, gritona, con la nariz levantada, la barbilla levantada de altivez, que le falta el respeto al presidente, a la máxima autoridad, que le grita a los legisladores? ¿Ustedes creen que verdaderamente el pueblo, que yo digo el verdadero bonito pueblo de México, va a votar por alguien así? No te confíes, no te confíes. No hay manera, no hay manera. En Estados Unidos ganó Trump. No. En Brasil ganó Bolsonaro. Pero yo te lo voy a poner el ejemplo, no son las mismas sociedades. Estados Unidos está demostrado que es una sociedad, perdón que lo diga, que la mayoría piensa en bullshit. México no. México, el verdadero pueblo, porque lo vivo todos los días que platico con toda la gente, está completamente despierto. Jamás votarían por alguien así, porque aparte aprendieron que las historias de novelas como la de Peña Nieto finalmente traen un caos a este país. Salen y por caras. algo, claro, y por algo decidieron votar por López Obrador, porque venían de una historia de muñequitos del pastel que vendían pura, pues podríamos decir telenovela, y nos fue como en feria. Y por algo se fueron a la contraparte, porque López Obrador lo que vendía era la cruda y pura realidad. Y se fueron justo a la contraparte y se dieron cuenta que no querían volver a tener vendedores de historias y que querían la realidad por más dura que fuera. Y que querían a alguien que realmente les hablara derecha a la flecha para que sobre de ahí se pudieran atacar los principales problemas y ver cómo le dábamos la vuelta a este país y sobre todo se terminaba esta gran desigualdad de la que hemos vivido durante décadas y que ha sido una desigualdad inducida por medio de la negación a la equidad de oportunidad, porque esto no es un tema de no repartir, de que se repartiera dinero. Nadie estaba pidiendo cuando inició todo esto hace décadas que el PRI se pusiera a repartirle dinero a nadie. Lo que pasa es que el PRI y el PAN después generaron tal desigualdad que lo que generaron en la desigualdad de oportunidad es carencia y necesidad. Y que la única manera para el círculo vicioso, para tapar esa carencia y necesidad, era por medio de vota por mí, te reparto dinero, vota por mí, te ayudo. Ahora viene un gobierno que te dice, no, yo no necesito que votes por mí para ayudarte. Tú eres adulto mayor, a mí no me importa por quién votaste, vas a recibir tu ayuda. ¿Por qué? Porque a mí como adulto mayor universal me interesa que te vaya bien, porque después de décadas que nadie quitó el outsourcing, que nadie quitó todas estas malas prácticas de los empresarios que no le daban seguro social ni prestaciones a las empresas, ese es el resultado. Es que no queremos hablar de lo que es. La gente quiere hablar de lo de hoy. El resultado de que haya programas para adultos mayores de apoyo social es el resultado de décadas de lo permisivo que fue el PRI y el PAN, de no exigirle a los empresarios que tenía que darle prestaciones a sus empleados. Y por no haberle dado prestaciones a sus colaboradores, esa gente después de décadas se jubiló y no tenía un peso para qué seguir. Sí. Entonces, ya dejemos de hablar de lo que está pasando ahorita, hablemos realmente de qué fue lo que lo generó, porque no quieren hablar de lo que generó, solamente quieren hablar de lo que les conviene. A ver, Eddie, voy a ir con esto de un presidente que habla en plata en la siguiente ronda, pero déjame escuchar la opinión de alguien de leyes como el doctor Isaac de Paz González sobre esta portada. ¿Es violatorio? ¿Es criminal? ¿O es nada más repugnante, Isaac, esta portada del periódico Milenio? Vicente, te aseguro con todas sus letras que es una promoción directa del discurso del odio, que es una abierta violación a la libertad de expresión, que está protegida por la Constitución, pero que tiene límites. Precisamente los límites son la integridad de las personas,
y el orden público. O sea, una imagen tan gráfica, tan sugestiva, llama a una alteración del orden público, porque no se trata solamente de los derechos de un ser humano, como en este caso es Andrés Manuel López Obrador, se trata de una figura pública, de la figura más relevante políticamente hablando en este país, que es el representante, el titular del Poder Ejecutivo, el jefe del Estado mexicano, el jefe de toda la administración pública, y hacer una gráfica, un montaje fotográfico con una figura que llama privarlo de la vida, bueno, me parece totalmente una alteración del orden público, una promoción del discurso del odio, un sinsentido de la libertad de expresión, porque, Vicente, hemos venido experimentando en estas últimas 2 semanas, no sé si los colegas estarán de acuerdo conmigo, un enaltecimiento del odio, de las agresiones físicas, de la violencia en los medios, de la violencia que propiamente incluso tú has padecido y otros muchos colegas con mucha intensidad. Y creo que Milenio renuncia a la libertad de expresión, renuncia al debate, a la crítica y nos ofrece esta muy lamentable imagen en su portada, siendo un diario digital tan importante, también impreso tan importante. Creo que es una abierta violación a la libertad de expresión, por una parte, y es un abierto ataque a la integridad física del presidente. Porque, ojo, no es porque se esté dañando su integridad física, sino que la pone en riesgo en un contexto político en el que hay tanto encono de la derecha mexicana y de estos medios, pues sugiere terminar con la vida del presidente porque es un arma de fuego que le está apuntando pues directamente a la cabeza. O sea, no es una imagen casual, está pensada, está diseñada y esto por lo menos constituye un discurso del odio, una asunción injustificada en contra de una persona únicamente por ser esa persona, únicamente por ser el titular del Estado mexicano. No hay ninguna otra cuestión que discutir legalmente. Creo que esto pues es muy reprobable, muy reprochable. No es solamente en el plano político o en el plano periodístico, en el plano jurídico es una conducta muy reprochable. Creo que no podemos, la gente que participamos en los medios, estar llamando a cometer actos de violencia, ni mucho menos privación de la vida. Al contrario, tenemos que llamar a un debate crítico, a un debate razonado, a un debate, sí, frente a frente, pero con argumentos, sobre todo con ideas contrapuestas, pero nunca, jamás llegar a estos niveles. Creo que es muy lamentable de Milenio. Ahí se entiende pues la degradación de estos medios preponderantemente nacionales e internacionales que recurren a estos artimañas solamente para vender más. No solo es Milenio, es El País, El Universal. Y bueno, qué lamentable portada, qué bajo han caído. Yo no pensé que se pudiera caer más bajo, pero creo que se siguen hundiendo. Eso te digo. Gracias, doctor. Oriol Mayó, estos temas son tu mero mole, como decimos en el pueblo. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la empresa internacional Vitol, hoy lo dijo en la mañanera, quiere reparar el daño y ya dio a conocer nombres de funcionarios de Pemex Internacional involucrados en recibir moches. ¿Qué tan importante es este tema? Vitol, pues ahora sí que doblando las manitas y diciendo que quieren reparar el daño y exhibir a los malandros, Oriol Mayó. Bueno, el problema es que no lo hacen en México, lo hacen en Estados Unidos, que es otro de los problemas. Digamos, aquí nunca les dio, aunque Pemex ya canceló contratos, nunca, igual que pasó, ¿te acuerdas del caso Walmart, no? De la famosa corrupción para la construcción de varios supermercados, ¿no? Todo el tema fue en Estados Unidos, todo el tema se discutió allí y eso, como siempre, te genera la sensación de que, bueno, a fin de cuentas, nada más llegan las consecuencias cuando llegan como derivados, ¿no? Derivados colaterales, pero cuesta mucho que realmente esa costumbre, esas investigaciones aquí prosperen y eso es algo que pega. Perdón que me perdí, pero es que vi de nuevo la portada, es que yo no había visto la portada, ahí sí que no la vi, es que además yo pensaba incluso, ¿será que están usando algo simbólico, metafórico para la economía? No, literalmente
no tiene ni siquiera nada que ver el titular, ¿no? Nada, o sea, yo ahí creo que fue como un poco esa cuestión del inconsciente, igual que cuando George Bush se le escapó ayer, ¿no? Decir que la terrible invasión de un solo hombre de un país, dijo Ucrania, como que al periodismo mexicano se le escapó el inconsciente. Un poco como a Gonzalo Monroy, a nuestro querido consultor energético, o al Pelón, que tú conociste. Esta gente trae en un punto ya de violencia, que tienen ganas de pegar, tienen ganas de madrear. Es algo que, insisto, es importante y pasa, perdón que me haya perdido esa, pero importante, en el contexto cuando te metes en su territorio. Igual que me comentaba un amigo venezolano, que hay ciertos barrios donde hubo un tiempo que iban gente chavista, casi te querían madrear. Entonces, si tú vas a ciertos lugares de Ciudad de México, específicamente a alguien conocido, creo que Bismol nos podría contar muy bien, esa gente se siente violentada y en su territorio marcan, se mean en el territorio y como te pasó a ti, pues te acaban provocando y violentando, porque realmente su sentimiento es que le están robando su país, su dominio, y si entras, insisto, en su territorio, ahí pagas las consecuencias. Es algo muy desagradable, porque en esos contextos de la polarización, que es cuando ellos pierden y entonces se sienten amenazados, actúan de una forma virulenta. Creo que, digo tu caso porque es ya hace días, pero se ha visto, es recurrente esa sensación de que están provocando, que están defendiendo un territorio. Dicho en el caso, y es un inciso nada más porque me quedé, como no había visto realmente la portada hace 10 minutos, ni entendía realmente si es que al menos había un contexto que justificara algo tan brutal. No hay contexto, son las ganas de matar, simplemente. Que además son comunes y hoy en día ya pues casi salen abruptamente, ¿no? Esos actos reflejos del inconsciente. Dicho esto, lo de Vitola está bien, pero insisto, es un caso clásico, pasa en la industria energética y lo importante es que la regla sea sin problemas, denunciemos. Funcionario de Pemex, funcionario de CFE, que hubo muchos en tiempos, hablo de pues, Guillermo Turren en CFE Energía, haciendo negocios con gente de Texas. Es decir, qué bueno, la regla tiene que ser que cuando menos cuesta mucho que las investigaciones acaben y creo que el desmadre en la fiscalía es algo que afecte, que sería bueno que un día se acabara, que el caso Lozoya también se acabara, pero es importante en el sentido que la regla sea, ok, dame nombres, saquemos nombres. No puede ser, y es importantísimo. ¿Por qué? Porque la debilidad que produce una empresa pública, que es lo más importante, que bueno que Julián nos ha recordado lo importante que es que una empresa energética esté en manos del Estado y que revierta en la gente, pero es ahí también muy importante que quede claro que no hay alto funcionario que queda fuera de la posibilidad que pues acabe siendo pues puertas giratorias con la brigada. Entonces, qué bueno que salgan nombres. Pero insisto también que aún no hemos conseguido que la costumbre siempre aparecemos como colaterales de un tribunal de Nueva York y aquí nunca tienen la decencia o el miedo, cuando menos. Digo, avanzamos bastante, ya Iberdrola va perdiendo concesiones, van perdiendo sus centrales de ciclo combinado en Yucatán, ahí vamos, hay autobasto que se va a investigar, pero creo que nos falta mucho y aquí es donde sí creo que ya esperando que esta madeja terrible e ineficiente de la Fiscalía y todos sus problemas se vaya acabando, es un pendiente que nos queda muy importante, porque si no acabamos eso esperando los nombres que vienen de Estados Unidos. Así es. Oye, hace rato mencionabas, Eddie Small, a Lili Telles. Bueno, pues Roy Campos, el de Consulta Mitofsky, comenta con Adela Micha que Lili Telles sería la contendiente más fuerte del PAN en las próximas elecciones presidenciales, y cito, en el PAN la más fuerte es Lili Telles, más que Margarita Zavala y más que Ricardo Anaya. Y es panista nueva y es la más reciente contendiente, dice Roy Campos. Eddie Small. Mira, yo sí ubico muy bien a Roy, lo sabe perfectamente bien, y lo que podría decir es que, pues bueno, Roy maneja su propia narrativa, es algo muy propio de los encuestadores. Creo que tenemos que ser muy conscientes que las casas encuestadoras por algo se están de alguna manera pagando. ¿Por qué? Porque hoy también con toda la parte tecnológica, hoy en día todos nos podemos volver una casa encuestadora. Tú lo puedes intentar, Vicente. Agárralo desde tu canal y empieza a hacer las encuestas en YouTube y verás cómo te vuelves una casa encuestadora real y transparente. La Octava lo está haciendo, todo el mundo lo está haciendo, Radio Fórmula, El Financiero,
todos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esos encuestadores a los cuales y casas encuestadoras a las cuales se les tenía muchísima credibilidad y que conforme los años, incluyendo en Estados Unidos y en el mundo, han fallado en todas sus predicciones en cuanto a las elecciones, lo que podría decirles es porque ya no funciona esto. O sea, el sistema de manipulación por medio de las casas encuestadoras y todas dirigidas hacia la prensa y la televisión, en el momento que salen las redes sociales, ya tienes una válvula de escape que ya no puede controlar eso, porque si el encuestador sale, la casa encuestadora sale con una pachequez, como yo le digo, inmediatamente sale una encuesta en digital y se cae la teoría. Entonces, lo que yo le diría a Roy es que sí, porque él el otro día dijo que hasta ya se estaba pensando en retirar, que porque esto de las encuestas ya no era lo de antes y que sus hijos ya no se quieren dedicar a eso y que me entiendo porque ya no se quieren dedicar a eso, ya dejó de ser el negocio que era, antes era un gran negocio, pero entonces seamos reales, ya no podemos estarle haciendo caso a eso, tenemos que empezar a hacerle caso a la voz del pueblo, a Vox Populi. Otra llamada. Finalmente, lo que les puedo yo aquí querer en global es que lo que diga Roy, con todo el respeto que me merece todo el mundo, pero ya no es un tema de referencia. Y no solo lo que diga Roy, lo que diga cualquiera de estas casas encuestadoras que tienen una gran estructura, tienen que pagar un montón de sueldos, tienen que pagar un montón de cosas, porque así eran de chonchas y que hoy en día ya no es rentable. Así que yo sí te puedo decir, y mira que tú sabes muy bien, Vicente, que difícilmente me equivoco porque hago mucho estudio. Lili Telles, si la ponen, no va a ser absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo sí te puedo decir que todo lo que escucho con la gente a donde voy, de todo tipo, dicen, yo no votaría por ella, es una escandalosa, imagínate cómo le gritaría a la gente, imagínate cómo se encapricharía ya en el poder, si ahorita que no tiene el poder podría tener, se pone como se pone y se le pone al tú por tú a todo mundo e insulta a todo mundo, tú imagínate de mandataria. O sea, perdón, pero López Obrador sale todos los días en la mañanera y no, yo no lo escucho diciendo insultos, no lo escucho mentándole la mamá a nadie, no lo escucho haciendo nada de eso. Y también quiero decirte una cosa, ese nicho de la oposición, porque ahorita voy a advertir algo, y lo voy a decir aquí en primicia, yo sé cuál es la estrategia que están buscando para tirar a la 4T y la voy a revelar, por eso la portada de Milenio. Se pusieron todos de acuerdo desde hace un mes y medio y dijeron, ahora el camino del golpeteo y el mandatorio de aquí hasta el 24 es la violencia. Así es como vamos a tumbar lo que ellos están pensando tumbar. Ya no van a hablar de la economía, ya no van a hablar de los programas sociales, ya no se van a concentrar en eso. Todo va a ser en base a la violencia. Y por eso es que en el Milenio ponen al señor presidente con esa pistola. Pero yo le contestaría a quien creó de alguna manera este cartón, que muchas gracias, porque yo interpreto que lo que trató de decir López Obrador es toda una pistola y nadie puede con él y nadie puede contra él. Así que, perdón, pero yo le doy esa connotación y vamos dándole la vuelta, así como la doctora con mi tweet que todo el mundo dijo, qué fregón que pase algo y tú le des la vuelta por medio de los cromosomas y les des la cachetada con el guante blanco. En vez de estar atacando a la doctora, se buscan doctoras voluntarias en Polanco, especialistas en genética, que logran encontrar la falla en ciertos cromosomas que generan la desagradable enfermedad de la grilla y el golpeteo en las personas. El que entendió, entendió. Solo lo que les diría, en base a ese cartón, el que entendió, entendió. Gracias por reconocer que López Obrador es toda una pistola. Me hubiera encantado que fuera un cartón, una caricatura, pero pues es una fotografía buscada desde el ángulo correcto, pensada. No puede ser una coincidencia. Mi querido Isaac de Paz González, dicen que, es más, a Cosío le leí con el tema de los doctores cubanos y esto que controversia que se soltó con la doctora de Polanco, que podrían incluso violar las leyes mexicanas si vienen los doctores cubanos y practican en nuestro país. Bueno, primero, ¿qué piensas de esta controversia sobre los doctores cubanos y cómo ves? Dice,
José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte, toca el tema de la legislación vigente y cómo un extranjero no puede trabajar como doctor en México sin antes realizar un proceso de homologación o revalidación de estudios y obtener una cédula profesional. Asegura que el presidente no tiene facultades, ni el secretario de Salud, ni el de Educación para avalarlo. El único que podría validar la excepción es el Congreso y que además se requiere una visa para poder laborar. ¿Cómo les están buscando situaciones a esto que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador? Dame tu opinión, doctor. Sí, creo que hay un tuit del señor ministro en retiro, José Ramón Cosío. Pues sí, efectivamente, no, pues si a esas vamos, pues claro, hasta yo no podría trabajar porque a lo mejor no tengo cédula, me falta la CURP, está equivocada mi acta de nacimiento, o sea, vamos, es que le están buscando a la burocracia los impedimentos aparentemente legales para negar una realidad. Y es que, pues no sé si el señor ministro conozca la Sierra de Nanchichitla, por ejemplo, si conozca Atoyac de Álvarez, la Costa Grande de Guerrero, si conozca San Quintín, por ejemplo, si conozca Tamazopo o Tambaque. De seguro que ni siquiera sabe dónde están esos pueblos. Espero que sí lo sepa, porque si lo sabe, sabrá que son comunidades pobres, que no llegan ahí los servicios médicos, que si acaso hay una le llaman casa de salud, en donde no hay médico. A veces el único médico que tienen son esos prestadores de servicio social que mandan las facultades de medicina y que se ponen de acuerdo con el sistema nacional de salud, con los estados, con los gobiernos locales, hasta con los municipios, para poder dar servicios de salud. Entonces, Vicente, sí hay un déficit de médicos, y bajo esa primicia, bajo esa situación tan urgente y agravante que se ha incrementado en los últimos 40 años a partir del desmantelamiento del sistema de salud, que de por sí es un sistema fragmentado, es un sistema que está dividido entre la Secretaría de Salud Federal, las secretarías estatales, los servicios de seguridad social estatales. Es decir, esto es una cuestión macro más compleja de lo que parece. No es un problema de, hacen falta plazas y sobran plazas. Es un problema estructural de los servicios de salud que no cuentan con la accesibilidad, que no cuentan con la disponibilidad. Y eso lo dice la ONU, lo dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo ha dicho la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todas las comisiones estatales de derechos humanos que han emitido sendas recomendaciones en materia de salud, han descubierto ese gran problema en las áreas rurales. Entonces, pues, ¿por qué no traer o invitar a gente de otros países que si tienen un superávit de médicos, pues que nos los manden? Y claro, eso es lo de menos, que si los requisitos burocráticos, que si tienes CURP, que si la visa FM, no sé qué. Bueno, eso lo resuelve el Poder Ejecutivo porque él es el titular de la administración pública y puede hacer excepciones porque seguimos en pandemia, creo yo, seguimos en pandemia y es una excepción. Todo ha sido excepcional en la pandemia desde hace ya más de 2 años. No sé si eso se les ha olvidado. El hecho de que se hayan relajado las medidas no quiere decir que se acabó. Todavía no se declara que es endemia, según lo último que dijo el doctor Gatell hace un par de semanas. Así que creo que sí se están equivocando muchos colegas desde ese enfoque maxil constitucional, en donde tratan de hacer o de más bien de visibilizar algunas barreras que supuestamente tiene la Constitución, pero se les olvida que la Constitución se lee de manera sistemática y que la Constitución también dice que el orden público, que la salud pública es de interés público y que es un bien superior de todo el pueblo. Y bajo ese bien superior, todo lo demás pasa a un segundo plano, y en ese segundo plano entran esos requisitos que en todo caso faltarían de acreditar. Creo que ha hecho un mal eco esta respuesta clasista de esta hija del ex rector de la Universidad Nicolaita de Michoacán, de un doctor Salvador Jara Guerrero, que tenía tres secretarias particulares, bueno, una particular, una privada, y una secretaria especial, y una auxiliar, y bueno, su secretario general. O sea, tenía 5 personas a su orden cuando fue rector entre 2011 y 2015, un rector que, por cierto, quiso quitar el derecho a la educación que se habían ganado
los estudiantes de esa universidad. De eso he investigado en mis libros, no estoy hablando nada más al tanteo, conozco ese desarrollo de los servicios educativos en la Facultad, por ejemplo, de Derecho de Michoacán. Y bueno, podríamos gastar más horas en estos temas de que son meramente un clasismo en cuanto a gente que viene de otros lugares a trabajar, y por qué no, hasta dejan entrever que hay un posible componente de xenofobia, ¿no? En cuanto a que se rechaza lo extranjero, y máxime que son servicios que vienen a proporcionar a la población mexicana, y que siempre ha habido convenios de colaboración de las instituciones nacionales con las extranjeras para distintos tipos de servicios, Vicente, en todas las áreas. Yo que trabajo en la universidad, cada rato hay intercambio académico de estudiantes y se les da la mayor facilidad, a los profesores se les da la mayor facilidad, vienen incluso profesores, trabajan, los requisitos son distintos porque son extranjeros, etcétera. Entonces, que no me vengan a contar esas rancheras, porque la verdad es que se requieren servicios médicos en las zonas más apartadas y más pobres de este país. Déjenme pedirles que en la última ronda, no quiero abusar de su tiempo, yo sé que estamos sobre el tiempo, ya pasando la hora, pero algún comentario sobre lo que hemos abordado, los temas que he puesto sobre la mesa, o un tema adicional que quieran poner sobre la mesa para cerrar en esta última ronda para despedirnos. Oriol Mayó. Detalle bonito, hoy fue el homenaje nacional a Elena Poniatowska, sus 90 años en Bellas Artes. Hay también que pues, ser felices a unos días. Creo que tenemos a una excepcional periodista, novelista, una mujer que nos ha acompañado por muchos años, con un estilo de verdad inconfusible, con una forma de ser que pues, derrumba mitos, maravillosa, y creo que hoy fue un día, no estuve yo, estuvo un buen amigo, me contó. Fue de esos días que creo que vale la pena, y creo que a veces es bueno recordar que tenemos a unos personajes que nos han acompañado por muchos años, han sido fundamentales en recrear la historia, la política, la cultura de México. Y básicamente, pues recordar que a sus 90 años yo estuve con ella en su casa, estuvimos en Chimalistac hace unos meses, me fascinó conocerla, me fascinó la persona, dijo cosas bonitas y muy interesantes, es además una excepcional narradora de historias, es una periodista porque sabe las historias, las conecta, las personas tienen mucho humor también, por cierto. Perdonémosle a veces esa obsesión, los comentarios menores que haga una gran periodista como ella no tienen ninguna importancia, lo que importa es ver toda su obra, su gran capacidad de recrear un México vivo, desde el Juchitán, desde los Juan Soriano, desde personajes históricos fundamentales, y creo que este homenaje en Bellas Artes hoy es algo que celebrar, y es bonito saber que sigue ahí, sigue vital, sigue increíble, sigue amorosa, sigue siendo parte de este patrimonio que nos honra y nos recuerda esta verdadera grandeza de México, que a través de sus ojos siempre podemos como recrear y nunca olvidar. Pese a la miseria de la grilla, la miseria de esta gente que siempre vive odiando, Elena es parte de este otro país que siempre ha estado ahí, incluso que ha resistido, porque hay que recordar que a Elena Poniatowska, el hecho de, un poco a veces pienso en Eddie, el hecho de andar contra tu clase, el hecho de, en 2006, aventarse al Zócalo cuando su entorno social, hasta su sobrina, casi exorcizaban su nombre, fue muy importante y cuesta mucho, no es fácil, porque recordemos que la gente que vive de un consenso social, que tiene un nombre en la cultura, sufre más que nadie cuando además de golpe el ataque y la furia son terribles. Contra una mujer que pues hacía de periodismo, mostró su compromiso y le costó muchísimo, insisto. Recuerdo una entrevista en Quién, no me acuerdo, su sobrina diciendo que no quería saber nada de esa Poniatowska, porque pues claro, en su entorno, en su ambiente era casi pecado. Digo, por tanto, recordemos, celebremos, y qué bueno que los 90 sigue adelante, que sigue escribiendo, y qué maravilla pues recordar y ser felices un día como hoy. Y siempre su palabra crítica, ¿no? A pesar de todo, a pesar de que se trataba de una celebración, dijo al salir de Bellas Artes, lo que sí espero de mi gobierno es la protección a las mujeres y sobre todo que ya no desaparezcan, mencionó la escritora Elena Poniatowska. Mi querido Eddie Small, comentario, tema, usted decide. A nuestro querido Oriol Mayó, sí, efectivamente lo que comentas es muy cierto. Yo he vivido, pues, ¿qué puedo decir? Desde más de una década
cualquier cantidad de temas pues no tan agradables por el hecho de defender un proyecto, por el hecho de defender a las personas que más carencias tienen y sobre todo porque no lo pueden comprender, porque no pueden entender que una persona deje de vivir en la burbuja y que eso no lo hace que deje de tener. Tú puedes tener materialmente lo que tú desees o no lo que tú desees, sino lo que te hayas de alguna manera porque haya sucedido así. Y eso no es obligatorio, que pareciera que así lo quieren manejar estas élites, de que es que si tienes, entonces tienes que estar alejado de todas las causas necesarias en este país o en este mundo. Y pareciera que es como requisito. Y hay de ti que vayas de pronto a decir que, oye, es que a mí me gustaría hacer tal cosa por tal persona o por la persona que está de alguna manera como mesero o por la persona que está estacionando los autos o por la persona que nos está ayudando en el supermercado o por la persona de la que se trate o por un grupo de personas o por un colectivo o por tantas y tantas cosas. Y eso es donde yo trato de platicar con ellos y decirles, tú tienes más responsabilidad que cualquier otra persona si materialmente te ha ido bien, porque tú tienes la obligación de generar que a los demás les vaya bien. Y creo que esas partes no se están entendiendo en mucha de este grupo que vive en el egoísmo, vive en el clasismo, en el elitismo y en una burbuja que no les permite entender lo que se sufre de llegar a una casa y no tener ni siquiera pan para dar en una mesa. Y lo que se sufre al no poder pagar a veces hasta cosas médicas porque no está construido durante décadas. El PRI y el PAN se dedicaron a no construir un esquema virtuoso donde hubiera salud para todos, donde hubiera educación para todos, donde se garantizara el techo y el alimento para todos, transporte y hoy en día podría decir que hasta la parte de telecomunicaciones como el internet, que para mí debería ser un derecho humano, porque gracias al internet hasta puedes tú documentarte en cosas que puedes hacer también a nivel médico, a nivel salud, a nivel educación, a nivel ya que no les estás pudiendo dar eso, el internet se vuelve una gran herramienta. ¿Por qué? Porque te puedes cultivar por medio de ahí, por miles de formas. Entonces creo que también deberíamos instituir en este país que entre todo lo que acabo de mencionar, también el internet ya fuera un derecho humano y que fuese para todos. Ahí van, pero yo lo aceleraría y hasta inclusive presionaría un poco más a que las empresas que ya lo proporcionan, pues sí fuesen con más conciencia social para que en esos lugares donde no se llega pueda realmente tener esto y fuera como devolverle algo a todo lo que damos el pueblo, porque pues son grandes ganancias. Entonces, yo digo, pues sí, que nosotros sigamos pagando lo que tenemos que pagar, pero gracias a ese pago, a lo mejor un porcentaje pequeño se fuera a una bolsa de todas estas empresas que se dedicara a darle internet gratuito a todos los demás que no tienen el acceso. No estoy de acuerdo en alguien que no tenga que pagar por el internet. Sigámoslo pagando, estoy de acuerdo, pero qué padre que pudiera existir ese proyecto y que todos nos sumemos. Creo que aquí tiene que cambiar la narrativa. La narrativa es, somos un mundo y somos un país y todos los que tengamos oportunidad de generar ganancias, el poder dar un porcentaje hacia el bien social, pues eso realmente nos hace una sociedad muchísimo más consciente. Sí lo he sufrido, pero les voy a dar una buena noticia. A donde voy, hasta esas personas se me acercan. Me pasó ahorita, yo venía viajando y llegué a un lugar y le dije a la gente que pues de alguna manera me cuida desde hace tantos años, desde hace pues muchos años, les dije, oigan, ¿saben qué? Me voy a ir aquí para atrás porque pues hay muchísimas personas y yo no quiero pues distraer. Y pues no me pregunten cómo, pero pues vieron que estaba yo ahí atrás y todas esas gentes se bajaron de sus BMWs, de sus Mercedes, de sus Land Rovers, de sus Range Rovers, y lo digo con conocimiento de causa porque ahí están las fotos, me dijeron, a nosotros nos tienes cautivado con lo que explicas. Estamos de tu lado, aparte lo haces con muchísima educación y por favor danos fotos. Adelante, con mucho gusto, y a donde voy doy fotos. Y también se me acerca la persona que puede estar cuidando los autos o que puede estar sirviendo en un supermercado o que puede estar donde sea. Voy en la calle a veces manejando porque me encanta manejar y la gente en las calles y saluda y todo y besos. ¿Sabes qué? Entiendo que la gente sí es consciente social y lo haces de una manera de burbuja. Así que no dejemos de hacerlo. Creo que es un poco lo que dio el maestro en el tema de Elena Poniatowska. Nunca claudicó en decirle, sí, yo pude haber, por medio de mi
trabajo haber ganado recursos, pero a mí eso no me aleja más de las causas necesarias, me acerca más. Así que yo invito a que todos los que estamos de este lado, estamos buscando acelerar la burbuja, seguirlo haciendo, seguir trabajando, no permitir las cosas de respeto. Y así como a ti te alerté, Vicente, cuando te faltó el respeto a estas tres señoras muy deleznable, hoy alerto al canciller Marcelo Ebrard. Canciller, yo creo que hay un límite. Y a usted le acabo de decir en un programa pendejo e imbécil, con esas palabras. No se deje, canciller. Hay un nivel y hay un límite. Ocupe los derechos humanos, ocupe lo que tenga que ocupar para que eso no lo permitamos. Porque hay una línea muy delgada. Y alguien no puede. 3 veces le dijeron pendejo solamente por estar usted siguiendo con el tema conciliatorio entre las partes. Y usted, perdóneme, pero canciller, usted no es ningún pendejo, como le dijeron. Fue también ahí, en el mismo programa donde te ofendieron a ti, Vicente, fue en el programa del lunes. Por favor, rescátenlo y no lo permitan, porque yo creo que tiene que haber un nivel. Y yo sí siento que esta persona ya se está pasando de listo, ya está llegando a un nivel de insulto y una generación de odio, esta persona que tiene esta plataforma, que no se puede seguir permitiendo. A nadie tiene por qué. Una cosa es que no comulgue con lo que piensa el canciller o con lo que piensa Vicente o con lo que piensa el presidente o lo que piense quien sea, porque también a la doctora Claudia, bueno, ustedes saben todo lo que ha dicho, hasta la odio y esto y el otro, y otra cosa es llegar a estos niveles. Claro. Tiene que haber ya un stop. Y por favor, hagamos entre todos este trabajo de exhibirlos para que se den cuenta los ridículos que se ven insultando a las demás personas en una cámara. Mi querido Isaac de Paz González, vamos a cerrar con tu reflexión, con tu comentario, con tu opinión. Muchas gracias, Vicente. Bueno, sumándome a las felicitaciones a la escritora mexicana, desde mi muy particular punto de vista, más importante del siglo XX, Elena Poniatowska, creo que merece pues todas las ceremonias habidas y por haber. Este homenaje de sus 90 años, pues es muy satisfactorio porque fue en Bellas Artes, pero sobre todo porque es una escritora comprometida con las causas sociales, apoyando siempre a las mujeres, a las más olvidadas, a las más pobres, y también a los movimientos políticos desde los años 60, 70, 80, y definitivamente una protagonista de la Cuarta Transformación, antes de que incluso se llamara así la Cuarta Transformación. Elena siempre estuvo al lado de, en su momento, el ingeniero Cárdenas, luego ya con el presidente de México, con Andrés Manuel López Obrador, y creo que Elena se ha ganado la calle, se ha ganado el cariño de su público lector, no solo en México, sino en el resto de pues los hispanohablantes, y en muchos otros lugares. Creo que tiene ya un lugar muy, muy especial en la historia de México, en particular yo me declaro un ávido lector de su obra, tengo muchísimas de sus obras, colecciones hasta repetidas, y pues me da mucho gusto que una escritora de ese calibre intelectual esté del lado de la 4T. Creo que, como dice Eddie, del lado de la 4T hay mucha gente inteligente que no necesita recurrir a lo más bajo en el debate, ni mucho menos a la agresión, y coincido con él en que tenemos que sumar esfuerzos para elevar el nivel de respeto que le debemos a las autoridades. Se vale disentir, y sí, quizás se vale un lenguaje soez, pero yo creo que hay un nivel en cuanto a que eso ya puede estar formando de parte de una estrategia violenta, como él señala. Creo que debemos de renunciar a ese tipo de estrategias en la política. Creo que eso es ya del pasado, y también refleja eso su pobreza argumentativa, la desesperación en la que están de aquí al 2024. Y bueno, pues solamente cierro con eso, Vicente, decirle al público que pues siga sintonizando este canal tan importante, y pues muchas gracias a mis colegas, a Oriol y a Eddie y a ti y a todo el equipo que hasta tan altas horas de la noche seguimos aquí. Y bueno, pues yo estoy muy agradecido con estas invitaciones, Vicente. Muchas, pero muchas gracias. Querido doctor, ¿en dónde te encuentran en redes sociales? ¿Cómo te encuentran? @Isaac de Paz González en Twitter, y en YouTube es Isaac de Paz González. Muchas gracias, Vicente. Ojalá que me puedan seguir ahí con los tweets, y bueno, también en mi canal. Muchas gracias. Claro que sí, doctor Isaac de Paz González. Eddie Small, que no se nos olvide en dónde encontrarte, buscarte, apoyarte.
Pues sí, nada más agradecer a todo el público. Por supuesto que se pueden tomar selfies y fotos conmigo, a todos los que están preguntando ahí en el chat. Claro que también me pueden conocer en donde me encuentren y lo sabe la gente. En ese momento se me acerca muchísima gente y me encanta compartir con todos y saber de ustedes y saber de sus vidas. Así que los amo y sigan adelante y sigan luchando por un México mejor, más unido, no violento, no grosero. Nosotros somos mucho más audaces y mucho más brillantes en usar realmente argumentos y sustento y no usar la falta de respeto. No nos rebajemos a este tipo de gente. México es mucho más que ellos y mucho más que sus faltas de respeto a los que lo ocupan. Y los que quieran un diálogo abierto, completamente plural, siempre estaremos abiertos todos nosotros para poderlo sostener de una manera con respeto, argumento y sustento, como lo dije. @Edismol en el Twitter y @Edismol_es oficial en el Instagram, ahí con la palomita azul, me encanta compartir. Y gracias a ti, Vicente, a todo el equipo de Sin Censura, por supuesto a la Ceci preciosa, Adriana, y gracias a mis compañeros, a Isaac y por supuesto que al doctor Oriel, que también, bueno, yo le digo doctor, sí lo veo como un maestro, me parece que es también muy puntual, pero bueno, a este gran compañero y gran autor, y pues un abrazo a todos ustedes con mucho cariño y sigamos adelante de una manera fraterna y solidaria. Que estén muy bien, gracias. Gracias, Eddie. Maestro Oriol Mayó, me imagino que ya vas a regresar a las redes sociales. ¿En dónde te leen? ¿En dónde te buscan? ¿En dónde te apoyan las personas que amablemente se han desvelado con nosotros? No sé, Vicente, andan las redes muy virulentas. No sé si vuelvo a Twitter o ya mejor me quedo en casa, pero si me dejan, ahí está Oriol Mayo en Twitter, con doble L, y voy a ir publicando ahí tantito, a ver si no me pegan demasiado, a ver si me atrevo, porque ya soy... nada más cuídate los lentes, y te lo digo por conocimiento mejor de causa. Tengo de repuesto porque está la cosa brava. Tengo de repuesto. Te mando un abrazo, Oriol. Muchas gracias por tu generosidad. Gracias, Eddie. Gracias, Isaac. Buenas noches, que descansen. Cuídense. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.